Después de ese pequeño corte informativo, esperamos que siga con nosotros nuestra querida comunidad interplanetaria que nos escucha desde Urras, Anarres y por supuesto la Tierra. Como se mencionó anteriormente, ahora nos corresponde uno de los debates más acalorados de nuestra era, el asunto de la libertad y la ley. Estos elementos que han sido fundamentales en la capacidad de las sociedades para organizarse parecen no ser uniformes, pues se han adaptado a las condiciones de cada sociedad. Pero lo cierto es que hemos sido testigos de dos casos que parecen estar en aparente contraposición, y es que las diferencias entre Urras y Anarres cubren desde los campos político y económico hasta el campo cultural. No obstante, estas diferencias serán puestas en duda el día de hoy. Y aquí en nuestro programa Entre la libertad y la ley, dos mundos imposibles, presentaremos perspectivas críticas de este debate, con la esperanza de que la comunidad tenga una perspectiva distinta de ese encarnado conflicto. Específicamente, la discusión transcurrirá alrededor del pensador Foucault, comúnmente conocido como Foucault, y su crítica hacia lo que se denomina como la hipótesis represiva, idea que nos ayudará a comprender el funcionamiento del poder dentro de nuestras sociedades. Ya con ese contexto general, me place presentar a dos invitados de gran relevancia. Por un lado, el reconocido Dr. Oye, originario de Urras y una de las indiscutibles autoridades académicas de su país, y por otro lado tenemos a Vedap, de los científicos más importantes de Anarres. No siendo más, vamos a empezar con esta discusión. En la anterior sección se habló de manera extensa acerca de las características de la libertad y la ley odoniana, así como las implicaciones que éstas tienen dentro de las dinámicas sociales de Anarres, y la crítica que desde estas se puede hacer de la organización general de Urras. En consecuencia, resulta necesario enfocarnos de manera más detallada en ese reemplazo o alternativa propuesta desde Anarres. Pensarnos entonces su operacionalización práctica, a través de la cual podremos realizar un análisis en términos de la relación entre estas ideas y el poder como ejercicio, pero también como fenómeno social, en un aspecto más general. Por esto me permito realizar una primera pregunta. ¿Qué es en realidad eso que funciona en Anarres como un reemplazo al interés individual o a la fuerza coercitiva de la ley propias del sistema social de Urras? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Hablándote de mi persona, generalmente me desempeño como un científico en el hogar, lo que me da un punto de vista claro acerca de la naturaleza de nuestra forma organizativa. Ahora bien, contestando puntualmente a su pregunta, en Anarre llamamos conciencia social o conciencia orgánico-social a aquella moral interna compartida que funciona como un principio regulador de los comportamientos individuales, pero que lo hace desde una lógica colectiva. Lo que nos liga con Anarres es internalizar un sistema de valores que nos permite actuar, no por miedo al castigo, sino por un sentido ético de pertenencia y responsabilidad con la colectividad. Un ejemplo de esto es el testimonio del aclamado Shevek, que, relatando una de tantas anécdotas que tuvo durante el periodo de tiempo en Urras, renunció a comer un postre en un refractario, al considerarlo un lujo excesivo, característico del propietariado frente a la escasez que sufren otras comunidades. De esta manera, no existe formalmente una prohibición a nada, siempre y cuando no se dañe a los demás, asegurando la libertad de todas y todos los odonianos y la interiorización del sentido de cooperación y solidaridad dentro de cada individuo. Supongo que ahora sigo yo. Así como edad, hablaré un poco más de mí mismo. Yo soy el Dr. Oye, profesor de física teórica en la Universidad de IUM y director del Departamento de Física Cuántica. Me especializo en dinámica temporal y he sido reconocido por mi trabajo en cooperación científica interplanetaria. En primer lugar, hay que decir que suena muy bello aquello que nos comenta Vedad, acerca de la libertad, la cooperación y la solidaridad, si no fuera porque en realidad los Anarresti están subsumidos a la autoridad del CPD, es decir, la coordinadora de producción y distribución. En esa institución, la que les dicta absolutamente todo lo que deben de hacer con sus vidas en el marco de una jerarquía de facto, que planea hasta el más mínimo detalle sus actividades, tanto privadas como públicas. Esa conciencia colectiva no es sino el resultado de formas de adiestramiento desde un pseudoestado, que utiliza discursos de legitimación para beneficiar a todo un sistema de burócratas que se aprovechan del trabajo de los habitantes de Anares. Realmente no es muy distinto al sistema de organización que tenemos en URRAS, donde las instituciones jerarquizadas nos hacen tener una sociedad particularmente próspera. Respeto su opinión, profesor, pero las cosas no son como usted las menciona. La conciencia social es extremadamente diferente a la institucionalidad que funciona en URRAS, pues hay que partir del entendido según el cual el poder se expresa a través de la prohibición, la censura o la represión. Esto no es algo que la CPD ejerza, de ningún modo, tomando en cuenta el hecho de que en Anarres no existe la represión, pues el trabajo es completamente voluntario y en general no existe dicha obligación. He ahí el abismal
espacio o distancia con la ley y el interés individual en Urras. Esto se puede ver como su sociedad trata el tema del sexo, en toda su generalidad y diversidad, pues según lo que el profesor Shevek ha afirmado, y añadiendo mi propia interpretación al respecto, en Urras hay una suerte de representación jurídico-discursiva del poder, cuya relación con el sexo se caracteriza por una serie de rasgos. Primero, está el carácter negativo de la misma, pues el poder nada puede en realidad sobre el sexo y los placeres, salvo decirles no. Sus efectos adquieren la forma general del límite y de la carencia. Asimismo, aparece la distancia de la regla, o en otras palabras, el poder sería lo que dicta al sexo su ley, posicionándolo en un régimen binario de ilícito, ilícito, permitido y prohibido. En ese sentido, el poder prescribe al sexo un orden que a la vez funciona como una forma de inteligibilidad. El sexo se descifra a partir de su relación con la ley. Es con estos elementos que se constituye un ciclo de lo prohibido en el que el poder constriñe el sexo, con una prohibición que implanta la alternativa entre dos inexistencias, lo que lleva a una lógica de la censura sobre el sexo, que sería en sí misma la lógica paradójica de una ley que se podría enunciar como combinación a la inexistencia, la no manifestación y el mutismo. Tomando lo anterior en cuenta, puede usted observar que nada de esto sucede en Anarres, donde no hay una ley que actúe bajo estas lógicas, existiendo una verdadera libertad sexual, lejos de cualquier forma de coerción o prohibición. En este sentido, jamás se presenta. Ahora que Vedap ha llegado al concepto de poder, quisiera preguntarle a ambos qué nuevos elementos podría añadir una visión crítica del poder en el análisis de la conciencia social Anarrasti. Comprendo lo que nos explica, ¿verdad? Acerca de las características de la CPD, respecto a las cuales conservo mis dudas, sinceramente, considerando nuestros diferentes orígenes. No obstante, debo decir que su argumento falla desde el punto de partida que toma para definir el poder. Pues yo no creo que esta noción deba ser vista de una manera tan superficial y en últimas retrógrada. El poder para mí y toda una corriente de pensamiento influenciada en gran medida por un pensador, Henri Foucault, es un conjunto de 4 rasgos específicos. El primero es la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que se ejercen y que son constitutivas de su organización. Estas, pues a su vez, se desenvuelven mediante un juego que, por medio de luchas y enfrentamientos incesantes, las transforma, las refuerza y las invierte. Bajo esta dinámica, dichas relaciones de fuerza encuentran apoyos las unas de las otras, de modo que forman cadenas o sistemas o contradicciones que aíslan a unas de otras. Por último, las relaciones de fuerza se toman efectivamente mediante estrategias, que suelen cristalizarse institucionalmente dentro de los aparatos estatales, en la formulación de la ley, en las hegemonías sociales. Antes de llegar al centro de mi intervención, aclaro que reconozco a Anares como una nación sin Estado. Pero a pesar de esto, no puedo evitar pensar en la CPD como una institución en todo el sentido de la palabra, como un conjunto de normas que organiza toda la sociedad a través de los mandatos. Mentiras, mentiras y más mentiras, pues lo que emite la CPD no son mandatos, pues nadie está obligado a nada. Eso no es cierto. Y tengo una posición válida para afirmar tal cosa. Pues bajo la definición que propongo del poder, ese también se expresa de forma productiva. Es decir, las relaciones de fuerza no se limitan a aquellas institucionales, por lo que si bien no existe coerción física, sí hay efectivamente un conjunto de relaciones de fuerza de carácter cultural, político y económico que llama al individuo a obedecer. El poder se ejerce a partir de innumerables puntos, y en el juego de relaciones móviles y no igualitarias, también carecen de una posición de exterioridad respecto de otros tipos de relaciones, como las económicas, de conocimientos y sexuales, sino que son inmanentes, por lo que tampoco hay una oposición binaria y global entre dominadores y dominados. Más bien, lo que se presenta en Anarres son relaciones de fuerza múltiples que se forman y actúan en los aparatos de reproducción, como las familias, grupos restringidos e instituciones. Esos aparatos producen comportamientos correctos al interior de una sociedad y a su vez producen sujetos moldeados y adecuados. Un ejemplo de esto es la educación respecto a la propiedad, en tanto se les educa a los anarrestíes para que no posean, sino que usen los elementos de la comunidad. Este punto sí no es problemático, pero el problema aparece cuando los elementos colectivos que buscan interiorizar en los individuos no son plenamente aceptados por esos. Esta realidad es la que en Shevek y sus allegados, los cuales, si en realidad tuviesen la opción de la libertad de tomar decisiones sobre los elementos morales que rigen su vida, jamás podrían ser objeto, como efectivamente lo fueron, de comportamientos de exclusión en varias dimensiones de la vida, como la laboral, la económica, en el sistema educativo y demás.
Esto solo da cuenta del sofisticamiento del ejercicio del poder en Anarres, a través de la autorregulación de la propia comunidad, mediante la cual se somete al sujeto sin que éste pueda ni siquiera aceptar esta realidad. Puedo entender su posición respecto al poder y me parece que conserva un componente crítico importante, el cual puedo desarrollar. Según lo que usted comenta, los puntos de resistencia también están presentes en todas las partes dentro de esa red. Nunca están en una posición de exterioridad respecto al poder y por lo tanto, donde hay poder, hay resistencia. Exactamente. Además, al menos en Urras, y no dudo que sea el caso de Anarres, la resistencia se expresa en puntos de resistencia móviles y transitorios, que introducen en la sociedad líneas divisoras que se desplazan rompiendo unidades y suscitando reagrupamientos, tal como expresó el profesor Chevek respecto a su visita en Urras, cuando observó las dinámicas de resistencia en los suburbios de la ciudad donde se estableció. Es en la codificación estratégica de esos puntos de resistencia donde yace la posibilidad de revolución. He comprendido de manera muy clara lo que ha tratado de decir y me encuentro gratamente sorprendido por los elementos que aporta a un análisis tan complejo como lo es un sistema de organización que se dice libre de cualquier forma de represión. Este debate en ese sentido tiene que llevarse a cabo de manera extensa entre las y los ciudadanos en Anarres, pues no deja de ser cierto que la conciencia social implica relaciones de fuerza diferentes a aquellas del carácter físico coercitivo. Después de toda esta discusión, me siento conmovido por la manera en la que los descubrimientos del profesor Shevek han servido para la generación de discusiones tan importantes como esta, que terminan por generar diferentes corrientes de pensamiento desde el cuestionamiento de las formas de organización de dos naciones catalogadas históricamente como antagónicas. Para todos nuestros oyentes, podemos estar siendo testigos de una nueva era de avances filosóficos y prácticos que lleven a sociedades más libres, pero es en la pregunta de la libertad y el poder donde se encuentra la complejidad de una rivalidad que está en transformación. Por último, despedimos este programa dando las gracias a nuestros amables y brillantes invitados, así como a nuestros oyentes en cualquier lugar de los 3 planetas donde nos alegra llevar nuestra señal. Esperamos que esos espacios tan provechosos y enriquecedores puedan darse de nuevo. Hasta la próxima ocasión.